Mis primeros recuerdos se desdibujan en la bruma del tiempo, pero hay uno que permanece nítido, imborrable en mi mente como una cicatriz que se niega a desvanecerse. Fue un oscuro capítulo de mi infancia, un periodo en el que mi familia se vio envuelta en las garras de algo siniestro, algo que incluso décadas después sigue atormentando mis noches. Era un niño de apenas 7 años, viviendo en una modesta casa con mis padres, mi hermano mayor de 10 años y yo. Aquellos años fueron los últimos en los que fuimos una familia unida, mi padre un hombre trabajador y devoto. Nos reunió un día para anunciar que unos amigos especiales vendrían a visitarnos y que debíamos comportarnos excepcionalmente bien en su presencia. Recuerdo con claridad la llegada de aquellos extraños. Vestían de manera elegante, con atuendos oscuros y lentes que ocultaban sus ojos. No pude escuchar la conversación que sostuvieron con mis padres, pero algo en sus palabras marcó el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Desde aquel día, nos vimos obligados a asistir 3 veces por semana a un templo, que al principio no parecía diferente de cualquier iglesia convencional. Sin embargo, pronto descubrimos que este lugar no era común en absoluto. El culto al que nos unimos estaba obsesionado con la idea de demonios, seres malignos que según ellos, eran responsables de todos los males del mundo. Las ceremonias eran intensas y llenas de rituales oscuros. Nos enseñaron a temer a esas criaturas sobrenaturales, a rezar para protegernos de sus garras. Mi miedo creció cuando, durante una de las sesiones, un adepto se acercó a mí y aseguró que cientos de demonios me perseguían, provocándome pesadillas que se intensificaban cada noche. Mi familia estaba atrapada en una telaraña de creencias retorcidas. Los sermones nos sumergían en un abismo de paranoia y desconfianza. Mis padres, antes amorosos y cálidos, se transformaron en sombras de sí mismos, obsesionados con la idea de protegernos de las fuerzas oscuras que según ellos, amenazaban con devorarnos. Recuerdo el creciente aislamiento. Los amigos y parientes se alejaron, asustados por el aura maligna que rodeaba a nuestra familia. Los juegos infantiles se vieron reemplazados por oraciones y cánticos sombríos. Mi hermano y yo éramos testigos mudos de una metamorfosis aterradora. A medida que el tiempo avanzaba, los rituales se volvían más extremos, sacrificios simbólicos, lecturas de antiguos textos prohibidos y noches enteras de oraciones frenéticas llenaron nuestras vidas. Nos sumergimos en la espiral de una fe distorsionada, perdiendo toda conexión con la realidad que alguna vez conocimos. Los demonios se volvieron reales en nuestra mente, sombras invisibles que acechaban en cada esquina. Las pesadillas se entrelazaron con la vigilia. Mi hermano y yo vivíamos en un constante estado de miedo. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos atrapados en esa espiral, pero para un niño, cada día se sentía como una eternidad de pesadillas interminables. La decadencia de nuestra familia se reflejaba en las paredes de nuestra casa, ahora llena de un aire denso y cargado. Las sombras bailaban en las esquinas y el eco de las oraciones se mezclaba con los susurros de la noche. La infancia que conocíamos se desvanecía, sustituida por una existencia aterradora y llena de oscuridad. El tiempo se estiraba como un eterno telar de sombras, un año completo que se deslizaba lentamente por mi vida infantil, dejando tras de sí un rastro de pesadillas y desesperanza. A pesar de mi corta edad, muchas de las prácticas realizadas en aquel lugar me hacían repeler la idea de pertenecer a esa secta oscura. Los líderes, astutos manipuladores de mentes vulnerables, notaron mi resistencia y la de mi hermano, señalándonos como malas semillas que llevarían a la ruina a nuestros propios padres. Resultaba desconcertante ver cómo en lugar de defendernos, nuestros padres asentían ante las acusaciones de los líderes. Sus miradas, una vez llenas de amor y ternura, ahora reflejaban un extraño fervor fanático. Parecían haber perdido la capacidad de discernir entre lo que era real y lo que era producto de la manipulación mental a la que estaban sometidos. Las sesiones en el templo se volvían cada vez más intensas. Los líderes exponían con crueldad nuestras supuestas faltas y debilidades, alimentando la idea de que éramos responsables de la decadencia de la familia. Nos inculcaron la creencia de que solo a través de su guía podríamos redimirnos y purificar nuestras almas de las sombras que según ellos nos envolvían.
Recuerdo las noches interminables en las que nos sumergíamos en oraciones, suplicando a entidades oscuras por perdón y redención. El aire en el templo estaba cargado de una energía densa, como si las paredes mismas absorbieran la desesperación de aquellos que buscaban una salvación que siempre se les escapaba. Los líderes, hábiles manipuladores de la psique humana, notaron mi repulsión hacia sus prácticas y decidieron tomar medidas drásticas para purificarnos. Fue entonces cuando informaron a mis padres sobre un campamento de verano que sería la solución para nuestros problemas. Aseguraron que al regresar seríamos hijos devotos y ejemplares. La noticia del campamento se convirtió en un punto de inflexión en mi pequeña existencia. La idea de ser separado de mis padres, aunque fueran sombras de lo que alguna vez fueron, me causaba un miedo extremo, pero más aún, la incertidumbre sobre lo que nos aguardaba en ese lugar desconocido me llenaba de angustia. Mis padres, como títeres manipulados por hilos invisibles, aceptaron la propuesta con entusiasmo. Me miraban con ojos vidriosos, incapaces de comprender el miedo que crecía en mi interior. No había lugar para la resistencia. Estábamos destinados a ser llevados al campamento, donde las mentes jóvenes serían moldeadas de acuerdo con las retorcidas creencias de la secta. Las semanas previas al campamento fueron una mezcla de ansiedad y desesperación. Mis padres, ahora sumidos en un fervor religioso extremo, nos prepararon para la partida como si fuera un acto sagrado. La despedida fue fría, sin rastro de la calidez que alguna vez compartimos. Nos miraron como si fuéramos sacrificios necesarios para la redención de sus almas. El día de la partida llegó envuelto en una atmósfera de solemnidad. Los líderes nos escoltaron al vehículo que nos llevaría al campamento. Subimos a la camioneta con la sensación de estar cruzando un umbral desconocido, dejando atrás todo lo que alguna vez conocimos. El trayecto fue largo y silencioso. Los líderes apenas hablaban y la carretera se extendía ante nosotros como un camino incierto hacia lo desconocido. Miré por la ventanilla, observando cómo los paisajes familiares se desvanecían, diluyéndose en la oscuridad de un futuro incierto. Finalmente, llegamos al campamento de verano, un lugar apartado en medio de un bosque denso. La atmósfera era opresiva, como si la malevolencia del lugar se filtrara a través de los árboles. Nos asignaron cabañas rudimentarias y el campamento parecía estar en un constante susurro. Las jornadas en el campamento eran un torbellino de prácticas intensivas, rituales y enseñanzas retorcidas. Nos sometieron a sesiones de adoctrinamiento que buscaban erosionar cualquier tipo de repulsión hacia sus prácticas. Las noches se volvieron interminables, con ceremonias que se extendían hasta las horas más oscuras, alimentando nuestros miedos y desgarrando nuestras almas. A medida que el tiempo transcurría en el campamento, una sensación de desesperación se apoderaba de nosotros. La esperanza de regresar a la vida que alguna vez conocimos se desvanecía como una vela en un viento frío. Los líderes, con su astuta manipulación, alimentaban la idea de que solo a través de la sumisión total encontraríamos la redención. Mi hermano y yo éramos testigos de la descomposición de nuestras almas y la fractura de nuestra familia. Las enseñanzas retorcidas se filtraban en nuestras mentes y cada día parecía empujarnos más hacia la oscuridad. La línea entre la realidad y la distorsión se desdibujaba y yo, incluso siendo un niño, sentía la carga de responsabilidad de mantener la cordura para proteger a mi hermano de locura que nos envolvía. El campamento se convirtió en una prisión de la que no podíamos escapar. Cada día se volvía una batalla para preservar la poca humanidad que quedaba en nosotros. Habíamos perdido toda noción del tiempo. El bosque que rodeaba el campamento parecía tener vida propia, susurros y sombras que acechaban entre los árboles. Las noches se volvieron testigos de ceremonias cada vez más oscuras, donde las llamas danzaban en medio de cánticos que resonaban en la inmensidad del bosque, invocando fuerzas más allá de nuestra comprensión infantil. Los líderes, al notar nuestra resistencia persistente, intensificaron sus esfuerzos para moldearnos a su imagen. Nos sometieron a pruebas crueles y castigos diseñados para quebrar nuestra voluntad. La idea de redención se volvía un espejismo inalcanzable y yo, a pesar de mi corta edad,
Me convertí en un testigo impotente de la degradación de la humanidad. En mi desesperación, buscaba consuelo en los recuerdos de la vida que una vez conocimos, recordaba los días de risas y juegos, la seguridad de un hogar que ya no existía, pero esos recuerdos parecían efímeros y distantes, desvaneciéndose como fantasmas en la oscuridad de una realidad retorcida. Las noches se volvían eternas, llenas de pesadillas que se entrelazaban con la vigilia, las sombras del campamento se convertían en monstruos acechantes y los sonidos de la naturaleza tomaban una tonalidad aterradora. Mi hermano y yo compartíamos miradas, una conexión frágil que se convertía en un ancla en medio de la tormenta. Una de las noches más espantosas se convirtió en un capítulo oscuro que sigue atormentando mis pensamientos, como una sombra en los rincones más profundos de mi memoria. Fue una experiencia que desató terrores indescriptibles, una pesadilla vivida en la realidad. Una de esas noches, un grito rasgó el velo de la quietud que solía envolver el campamento. Fui arrancado del sueño por manos implacables y antes de que pudiera entender lo que sucedía, me vi arrastrado junto con un grupo de niños, por los intrincados senderos del bosque. La oscuridad era tan densa que apenas podía distinguir la silueta de los árboles que se alzaban como guardianes mudos. Caminamos descalzos sobre la tierra húmeda, guiados por adultos que parecían sombras vivientes en medio de la penumbra. El miedo se aferraba a mí como una garra helada y podía percibir la ansiedad palpable en el aire, entre susurros ahogados y sollozos silenciados de los niños a mi alrededor. Finalmente, llegamos a un claro iluminado por velas titilantes, un círculo de ramas entrelazadas nos esperaba en el suelo y fuimos obligados a sentarnos alrededor de él. El lugar parecía cargado de una energía inquietante, como si estuviéramos a punto de adentrarnos en un reino más allá de la comprensión humana. Los adultos, vestidos con túnicas oscuras, comenzaron a recitar palabras que resonaban en la penumbra. El aire se volvía denso con la magia negra que flotaba en torno a nosotros, los niños, en un círculo tembloroso. Éramos prisioneros de un ritual macabro del cual no comprendíamos su propósito. De repente, un viento gélido sopló desde lo más profundo del bosque, apagando las velas que iluminaban nuestro extraño escenario. La oscuridad se cerró sobre nosotros como un manto implacable, y el miedo se volvió tangible en el aire y podía percibir la ansiedad colectiva. Fue entonces cuando la noche tomó un giro siniestro. Una presencia invisible parecía respirar en la penumbra, susurros se acercaban peligrosamente a mi oído, un escalofrío recorrió mi espalda y el terror se instaló en lo más profundo de mi ser. Los adultos, en su trance oscuro, continuaron con sus invocaciones, mientras que nosotros, éramos prisioneros impotentes de aquel círculo de ramas. Podía escuchar sollozos ahogados a mi alrededor y los lamentos de otros niños. De repente, un sonido aterrador llenó el claro, sumiendo a todos en una confusión aterradora. Era como si el mismo demonio estuviera ahí con nosotros. El miedo se apoderó de muchos niños y en un instante, se levantaron y corrieron a ciegas hacia la oscuridad del bosque. Sin embargo, yo, paralizado por el pánico, me quedé inmóvil en mi lugar. La oscuridad se cernía sobre mí y podía sentir la presencia invisible acechando en la penumbra. Los adultos, lejos de mostrar compasión, gritaron enojados a los niños que huían, ordenándoles que regresaran, pero la confusión y el pavor reinaban y muchos niños, impulsados por el instinto de supervivencia, se perdieron entre la maleza oscura. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de desamparo me envolvía. La penumbra se volvía aún más asfixiante y de repente, algo se movió a mi lado. Una presencia invisible parecía acercarse y pude sentir el aliento frío en mi oreja, mis músculos se tensaron y el miedo se intensificó. Cuando percibí algo parecido a un susurro malévolo que se entrelazaba con el viento, y estoy seguro de que una mano se posó sobre mi hombro. La mezcla de sonidos demoníacos y la oscuridad crearon una sinfonía de terror en la que me sentía atrapado. Intenté levantarme, pero el miedo había petrificado mis piernas. La experiencia se volvía un laberinto de pesadillas, donde los límites entre lo real y lo irreal se desdibujaban. Los adultos continuaban con su rito macabro.
sin percatarse de la angustia que nos envolvía a los niños que quedábamos atrapados en aquel círculo siniestro. La noche se prolongó en un suspenso infernal y cuando finalmente el alba iluminó el cielo, el círculo de ramas y las velas apagadas se revelaron, y pudimos observar una presencia demoníaca con garras en sus manos que se retiraba hacia el bosque, una experiencia que desafiaba toda lógica y razón. El regreso al campamento fue un silencio sepulcral. Los adultos, con sus rostros impasibles, nos guiaron de regreso como si nada hubiera sucedido. Los niños que habían huido en medio de la oscuridad regresaron, con miradas perdidas y ojos que reflejaban el trauma vivido. El manto de la oscuridad se retiró, pero el impacto de aquella noche permaneció grabado en nuestras almas. Los líderes nunca mencionaron el evento macabro, como si quisieran borrarlo de nuestras mentes, pero la huella del miedo y la confusión quedó incrustada en la esencia misma de aquel lugar. La niñez, marcada por rituales oscuros y experiencias insondables, se desvanecía dejando tras de sí la fragilidad de la inocencia perdida. Aquello marcó el comienzo de un calvario psicológico que se prolongaría mucho más allá de la superficie del campamento. Desde aquella espeluznante noche en el claro del bosque, un aterrador y demoníaco sonido había tejido su presencia en los rincones más oscuros de mis sueños, cada vez que cerraba los ojos. Aquel sonido aberrante se materializaba, devorando mi tranquilidad como una bestia insaciable. Aquello se volvió una tortura silenciosa que dañaba mi cordura noche tras noche. El campamento llegó a su fin, pero la transición de regreso a casa no fue el reencuentro cálido que esperaba. Mis padres, en lugar de recibirnos con los brazos abiertos, nos miraron con desdén y reproche. Parecía que la secta había sembrado semillas venenosas en sus mentes y la desilusión en sus rostros. Era un recordatorio amargo de la familia que alguna vez fuimos. El tiempo en casa se volvió una travesía en la realidad fragmentada. Mis padres, en su fanatismo, se habían vuelto irreconocibles y la conexión que alguna vez compartimos se deshacía como polvo entre los dedos y la fragilidad de nuestra familia se manifestaba en las grietas que se formaban en los cimientos de lo que alguna vez llamamos hogar. Un par de meses después, uno de mis tíos, que no estaba de acuerdo con las decisiones de mis padres, decidió intervenir y llevarnos lejos de aquella atmósfera tóxica. Fue un acto de salvación que marcó la última vez que vi a mis padres. El distanciamiento se volvió una cicatriz en mi corazón, una herida que sangraba la pérdida de una familia que se desmoronaba en pedazos. La vida con mi tío no fue fácil, pero la sombra del campamento comenzó a disiparse gradualmente. Me sumergí en la rutina de una vida más convencional, aunque los traumas de aquellos días oscuros aún se aferraban a mí como espinas invisibles. La búsqueda de normalidad se volvió un acto de equilibrio entre la adaptación y la lucha contra los demonios internos que persistían en mi mente. Con el paso de los años, crecí y la curiosidad me llevó a investigar más sobre la secta y los líderes que habían marcado mi infancia con su oscura influencia. Descubrí con horror y alivio simultáneos que aquellos líderes estaban tras las rejas, condenados por delitos tan impensables como los horrores que vivimos en el campamento. Se decía que le entregaban almas de niños al demonio. El alivio provino de saber que al menos la justicia había intervenido, pero el horror persistía al imaginar las atrocidades que pudieron haber ocurrido en el oscuro rincón de la secta. El tiempo se convirtió en un aliado y en un sanador lento pero constante. Sin embargo, las cicatrices emocionales perduraron, recordatorios persistentes de una niñez robada y una inocencia perdida en las fauces de la oscuridad. La vida continuó su marcha y yo luché por encontrar una versión renovada de mí mismo, libre de las sombras que amenazaban con arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Agradecí en silencio por la intervención de mi tío y por el hecho de que los líderes de la secta pagaran por sus crímenes. Aunque la justicia llegó, el precio que pagamos como niños inocentes dejó una marca indeleble en nuestras almas. La fragilidad de la mente humana y la facilidad con la que puede ser manipulada se revelaron como lecciones dolorosas que llevé conmigo en mi viaje hacia la madurez, y me da gusto haber logrado escapar. Relato anónimo.